Está Fausto Cobo de Sociedad Patriótica. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Durante 2 semanas, si no me equivoco, van o continúan analizando con fuerza. Hablo con fuerza cuando hay acuerdos, diálogos con Alianza País en cuanto a la ley de comunicación. Hoy se reunirán para tratar sobre las acciones de los medios, pero antes de aquello, hay esa posibilidad de sacar una buena ley de comunicación para el país. Bienvenido. Lamentablemente para el país yo veo cada vez las condiciones más difíciles para que exista una ley de comunicación que proteja los derechos de comunicación. El día de ayer el presidente de la República, con motivo del anuncio de los resultados de la consulta popular, dijo claramente: yo quiero una ley de comunicación para acabar con los sicarios de tinta. El presidente tiene ojeriza contra los medios de comunicación independientes, los ha catalogado como sus enemigos. La prensa corrupta es la causante de la inseguridad y de todos o casi todos los males de la República. Por consiguiente, sus asambleístas insisten en proponer una ley que sea una ley mordaza. Una integración de un consejo de comunicación en donde de 7 integrantes, 6 son prácticamente de forma directa o indirecta controlados por el Ejecutivo, 2 designados por el Ejecutivo directamente, 1 designado por los consejos de igualdad, en donde preside un delegado del Ejecutivo, y 3 de la ciudadanía, pero nombrados a través del Consejo de Participación Ciudadana, seguramente igual a los concursos que se están realizando con el tema del fiscal, es decir, subiéndole puntos y bajándole puntos para darle gusto al presidente de la República. ¿Y acuerdos con Alianza País al interior de la Asamblea? Absolutamente no. La Alianza País ha emprendido una campaña en los medios de comunicación diciendo que hay acuerdos. ¿Por qué dice eso? Para desmovilizar a la oposición, que hacemos lo posible para que no se integre el Consejo de Comunicación de esta manera. Y mire usted, le voy a poner un ejemplo. Una de las funciones de ese Consejo, controlado por el Ejecutivo, es, por ejemplo, dar un informe vinculante sobre el tema de las frecuencias. Entonces, ¿quién va a dar las frecuencias? Va a dar a las frecuencias, si es vinculante, este consejo, pues obviamente, que va a ser un consejo político, y no solo eso, sino que pretenden desplegar a lo largo y a lo ancho del país delegaciones que ellos les llaman territoriales para recibir quejas, y mediante un procedimiento que está igual que una comisaría, en proceder a una serie de intimidaciones y procedimientos administrativos en contra de los medios. ¿Qué tipo de ley se está sacando entonces para el país y los medios? La que se inició al principio, una ley mordaza, una ley que impida que quienes pensamos diferente lo hagamos públicamente o lo hagamos libremente, y que los periodistas y los medios de comunicación tengan mecanismos de autocensura o de censura. ¿Y qué pueden hacer ustedes dentro del interior de la comisión? ¿Están luchando? Estamos haciendo lo humanamente posible, pero claro, ahí en la Asamblea Nacional se resuelve a través de votos, y los asambleístas que una cosa dicen en el discurso, me refiero a los oficialistas, mientras tanto están allí redactando con sus asesores artículos que realmente preocupan a quienes defendemos la libertad. Y recuerde que el presidente de la República es colegislador también. No, ahí hay una equivocación. Él prácticamente estos 2 años ha hecho de legislador, no de colegislador, porque realmente lo que se ha aprobado en la Asamblea Nacional ha estado sujeto al veto del presidente, y en donde no existe en la Asamblea 83 votos para oponerse. En los hechos consumados, entonces, ha legislado, tiene concentradas todas las funciones del Estado, y eso no es democracia. El día de ayer parecían locas, la fiesta de las locas, estaban arrebatadas con los resultados electorales de la consulta. Claro. Parecían loquitas, pero oiga, los que no le dijimos sí al presidente somos mayoría, ellos como que fuera fútbol, les ganamos 10-0. Imagínese usted,
no analizan, no reflexionan. Quieren continuar todavía pretendiendo que este país haga lo que el presidente quiere y nada más. No es el Estado, Correa, ahí hay una confusión en la ley de comunicación. Ellos fundamentan y dicen, es que en la Constitución dice, el Estado dice esto, el Estado dice aquello. ¿Y no es el Estado el que dice? Es que Correa no es el Estado. El Estado significa el gobierno, que no solamente es el Ejecutivo, son las 5 funciones del Estado, más los GAD, más los gobiernos autónomos descentralizados. La institucionalidad, es decir, toda la normativa vigente. El pueblo, que en nuestro caso es plurinacional, nosotros, usted, yo, somos del Estado, somos parte del Estado. Y finalmente, la soberanía. Pero ellos creen que Correa es del Estado, como las monarquías de la época medieval, en donde el rey era dueño de la comarca, con todos los siervos incluidos. Hoy van a entrar a analizar el tema importante, los temas de la ley de comunicación, los accionistas de los medios. Imagínese usted, vamos a ver. Primero, es discriminatorio. Segundo, es inconstitucional. Porque resulta que modificando la Constitución, que es lo que pretenden, atentan contra derechos, por ejemplo, de igualdad. Contra derechos, por ejemplo, a la libre actividad económica, a la libertad del trabajo. ¿Cómo van a definir ellos qué significa principales, comillas, accionistas? ¿Cuántas acciones tengo que tener? ¿Cómo van a definir cuál es principal, cuál es secundario? ¿Cómo van a definir qué es un medio nacional? ¿Qué van a hacer? ¿Territorialmente? ¿En base a la población? ¿Qué van a poner barreras en el espectro radioeléctrico para que las ondas electromagnéticas no pasen de un lado a otro? ¿Cómo lo van a hacer? Entre ellas dice, allí se determina, no podrán ser titulares, ni directa ni indirectamente, de acciones o participaciones de empresas, compañías o sociedades mercantiles ajenas a la actividad comunicacional, los accionistas de una empresa privada de carácter nacional que poseen el 6% más del paquete accionario. Mire, ellos están poniéndose... Sí, esto dice que se va a incluir. Usted se imagina 6%. ¿Qué significa 6%? Y además de eso, ponen en el artículo 88 del proyecto andino, que es la herencia del proyecto Mordaza, pero que es lo mismo, que, por ejemplo, los tíos, abuelitas, nietas, tíos políticos, no puede ser. O sea, ¿qué culpa tiene un ciudadano de nacer familiar de un individuo que quiere trabajar en los medios de comunicación y por tanto de los otros tampoco pueden serlo? O sea, vea, créame que esto es una locura. Y está la radicalización cada vez más. Ahí se escuchan voces que vamos a terminar, como la del presidente, con el sicariato. Con los sicarios que hay que acabar. Son los que están en la calle matando a la gente, que pertenecen al crimen organizado, al narcotráfico. No son los periodistas enemigos de la sociedad. ¿Qué quieren hacer con esta ley de comunicación? Intimidar, censurar, autocensurar, acallar voces. Mire usted la presión, sin la ley, con la presión que hicieron sobre Emilio Palacios. Ya le sacaron a Jorge Ortiz, ya le sacaron a Carlos Vera, fueron tras Emilio Palacios y vendrán otros. Porque aquí es como en el tiempo nazi, ¿no es cierto? Cuando le pegaban a un polaco y pasaba la gente, decía, le están pegando al polaco, pero yo no soy polaco, que le peguen nomás al polaco. Acá estaban pegando a un comunista, que le peguen al comunista, yo no soy comunista. Cuando se dieron cuenta que estaban amenazados todos y que la humanidad estaba amenazada, ya era tarde, hubo la Segunda Guerra Mundial. Oiga, esta ley de comunicación se va a aprobar en las próximas semanas. Claro, y lo peligroso es que le pongan en combo, es decir, le van a poner en la negociación, la metida de mano a la justicia a través del nombramiento del representante de Correa, así es la verdad, en la Asamblea Nacional, a la judicatura. La metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos a través del paquetazo que ya viene. Y la metida de mano a la libertad de expresión acompañada del reparto de la torta como en tiempo de la partidocracia para los puestos en las elecciones de la Asamblea Nacional.
Esa es la mirada de ese es el panorama. Ese es el panorama. ¿Desde Sociedad Patriótica o así se lo está mirando? Los hechos lo están diciendo. Y vamos a ver, después de agosto, qué es lo que pasa. ¿Dónde están cada uno de los que ahora han subido en el quilate de su peso específico en las negociaciones y que terminan teniendo? Las locas que estaban arrebatadas ayer, estudien bien el panorama y qué mensaje les mandó el pueblo ecuatoriano en la consulta. Al interior de la Asamblea también está de juego el nombramiento de un nuevo titular o buscar un nuevo presidente de la Asamblea. Es parte del combo. Nuevas comisiones. Ese es el parte del combo. Con eso es un paquetazo grandote y ahí hay los paquetazos a la libertad de expresión, a la reelección del arquitecto Cordero. Bueno, ese es asunto de ellos, pues no nuestro, obviamente. Pero hay otros nombres. Porque ellos no van a reflexionar que deben dar una imagen diferente a la Asamblea, en donde las minorías... Debe estar oxigenada la Asamblea. Y que las minorías también tengan representación, porque la democracia es justamente la representación de la mayoría, pero también de las minorías, porque los ecuatorianos somos todos. La mayoría no con poder Correa, se hace poder, dice. No es Correa. Solamente cuando la mayoría son poder, se hace poder. Pues. Claro, sí, estoy de acuerdo, pero las minorías tienen el derecho también a la representación, porque de lo contrario entonces el Ecuador es de Alianza País, no es de Alianza País. ¿Cómo miran una presidencia? Somos todos los ecuatorianos. ¿Y una presidencia de la Asamblea con una reelección o alguien de Alianza País mismo? ¿O hay nombres extras que pueden irse dando? Mire, nosotros, como es lógico, tenemos que buscar los espacios de representación de las minorías. Haremos todo lo posible. Lamentablemente, en la Asamblea Nacional, los borreguitos, no me refiero a los borregos de Quinto Lucas que trajo de Uruguay, sino a los de la Asamblea Nacional que pertenecen al oficialismo. Ya. Ahora, asambleísta, ¿qué comisiones quieren ustedes para... No, nosotros no queremos comisiones. ¿Se mantienen en las mismas? Queremos que se represente a la minoría, como es en democracia en cualquier parte del mundo. Eso es lo que queremos. Pero van a entrar también durante estas semanas al tema de... Pero desde luego, pues somos partido político y tenemos que buscar la forma de que democráticamente se represente la minoría. Porque el Ecuador no es Correa. Se conocieron los resultados ya en cuanto al tema de las elecciones del 7 de mayo y le toca a la Asamblea el otro juego. Es decir, la cancha está en ustedes. Ahí está. Los líos a los cuales vemos. Por ejemplo, en la pregunta 9, dice la pregunta, manda la pregunta, que esté integrado el Consejo por 6 representantes del 7 de Correa. No dice la pregunta eso. Entonces ahora definamos, quítese en la careta y digan, no vivimos en dictadura y ponemos un tribunal inquisidor para aquel que habla diferente al gobierno se vaya a la cárcel. Y no estén mintiéndole al país diciendo que van a poner un consejo regulador, pero por acá y por allá. Asambleísta, ¿cómo mira la justicia también en el país? El tema del doctor Benjamín Ceballos, los hechos que se han dado a raíz de del tema de la justicia del 30 de septiembre. Una juez de Guayaquil dictamina un amparo, medidas cautelares de protección, para que no suba las tarifas eléctricas. Jueza corrupta, sinvergüenza. El director del CONELEC, ese gordito que era secretario ¿verdad que le digo gordito? No, gorda, no. Pero que se hizo está bien, está mejor ahora, gordito, con carita de niño bueno. Yo siempre dije, solo tiene la carita de niño bueno que ahora está en el CONELEC. Le vamos a perseguir él a la juez. Y esa juez es corrupta porque dicta una sentencia que no le gusta al rey. ¿Qué tal? Entonces ahora todos los jueces tienen que dictar sentencia de acuerdo a la intención de Correa. Esto no es democracia. Esto no es democracia. Hoy analizan tema de comunicación, 2 de la tarde. Permítame, y el juez Cova, ¿no es cierto? Un juez inferior le destituye al de arriba. Y eso es un juez bueno. ¿Qué país vivimos? El teniente le destituye al general. Aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Así se da en la vida militar también? Y las loquitas ahí bailando, bailando. Las locas de la Revolución Ciudadana. Hoy se reúne la comisión 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Van a analizar justamente el tema que habíamos hablado. Y vamos a pedir un cambio del orden del día, porque no nos han permitido.
suspenden la sesión porque no llegaban de Guayaquil o de alguna parte para tener mayoría. Solo en Huango, en mayoría, les gusta actuar. ¿En qué ley dice que deben suspender una sesión porque un asambleísta de país no llega? El asambleísta Fausto Cobo junto a nosotros en esta mañana.